¿Y si la historia de nuestro mundo no es tan simple como pensamos? Nos dicen que la historia humana se remonta a apenas unos miles de años. Sin embargo, indicios dispersos sugieren algo mucho más extraño. Ruinas que no deberían existir, mitos que se repiten en culturas distantes y paisajes que llevan cicatrices de inmensa destrucción. Imagina si la Tierra no ha sido moldeada por una línea temporal continua, sino por incontables comienzos y finales. Civilizaciones enteras pueden haber surgido, alcanzado alturas que no podemos imaginar, y luego desaparecido sin dejar rastro, obligándonos a empezar de nuevo. Esta noche exploraremos la silenciosa posibilidad de que la Tierra ha sido reseteada miles de veces. Cuando escuchamos la palabra reseteo, solemos pensar en algo rápido y sencillo, como presionar un botón en una máquina. Pero cuando imaginamos que la Tierra se resetea, se convierte en algo mucho más complejo. No es un momento único, sino un proceso lento y poderoso que se despliega a lo largo de miles de años. Un reseteo en este sentido no significa solo destrucción, sino transformación. Los mundos antiguos terminan y otros nuevos comienzan silenciosamente. En las historias humanas, esta idea aparece de muchas formas. Algunas culturas describen un gran diluvio, otras un fuego del cielo, otras un período de oscuridad donde el sol mismo desaparece. A primera vista, estos mitos parecen diferentes, pero cuando observamos más de cerca, todos comparten la misma estructura. El mundo se vuelve inhabitable, la vida casi desaparece por completo, y entonces algo nuevo comienza. Es como si pueblos de todo el mundo recordaran el mismo evento, pero lo describieran con sus propias palabras. Si la Tierra ha sido reseteada, explicaría algunos de los enigmas que rodean nuestra comprensión del pasado. Miramos nuestra línea temporal histórica y se siente corta, casi demasiado corta para la vasta edad del planeta. Se dice que la civilización tal como la conocemos tiene apenas 6 o 7 mil años. La agricultura, la escritura, las ciudades y todas las cosas que llamamos progreso se supone que comenzaron solo recientemente en términos geológicos. Sin embargo, la Tierra misma tiene más de 4.000 millones de años, y los humanos, en su forma moderna, han existido durante cientos de miles de años. ¿Qué estaba sucediendo durante todo ese tiempo? ¿Nuestros ancestros realmente no hacían nada? Viviendo de la misma manera durante edades impensables, hasta que de repente, casi de la noche a la mañana, comenzaron a construir templos, tallar piedras y navegar por los océanos. La teoría del reseteo sugiere otra posibilidad. Quizás las civilizaciones sí surgieron antes. Tal vez construyeron cosas que no podemos imaginar fácilmente. Y quizás vivieron de maneras que no encajan con nuestras suposiciones sobre la vida antigua. Pero entonces algo sucedió. El mundo cambió. El hielo regresó. Los mares subieron o un fuego arrasó la tierra. Poblaciones enteras pueden haberse perdido y las huellas de su cultura quedaron enterradas bajo tierra, arena u océano. Con el tiempo la naturaleza cubrió todo. Las montañas se desplazaron, los ríos cambiaron de curso y la evidencia de un mundo previo se volvió difícil de reconocer. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero cuando miramos el registro geológico, encontramos recordatorios de cambios inmensos. Las especies han desaparecido muchas veces en lo que los científicos llaman extinciones masivas. Cada extinción fue seguida por una lenta reconstrucción de la vida. Si la naturaleza misma ha sido reseteada, ¿por qué no la humanidad también? La idea no requiere que creamos en algo imposible.
solo nos pide considerar que la historia humana podría ser parte del mismo ciclo que afecta a todas las demás formas de vida en la Tierra. Entonces, cuando hablamos de reseteos, no solo estamos imaginando inundaciones o cometas, estamos imaginando la posibilidad de que la Tierra misma se mueva en ritmos, ciclos de destrucción y renovación. Estamos imaginando que nuestro lugar en la historia puede no ser único, sino una de muchas capas con incontables otras ocultas debajo de nosotros, esperando silenciosamente en el tiempo profundo del planeta. Cuando buscamos rastros de civilizaciones olvidadas, a menudo esperamos señales claras, grandes ciudades, herramientas o escrituras talladas en piedra. Pero ¿qué pasa si la mayor parte de la evidencia ya ha sido borrada? La Tierra no es un museo que preserve todo exactamente como fue. Es una superficie inquieta que constantemente se remodela a sí misma. Las montañas se elevan y caen. Los ríos tallan valles. Los bosques crecen y desaparecen. Y los océanos desplazan sus límites. En el transcurso de apenas unos miles de años, una ciudad entera puede desvanecerse bajo tierra o mar. A lo largo de decenas de miles, casi nada reconocible permanecería. Aún así, existen indicios extraños que no encajan cómodamente en la línea temporal oficial de la historia. El patrón de evidencia perdida nos recuerda cuán temporal es todo en este planeta. Una ciudad moderna, si se abandonara hoy, se deterioraría rápidamente. En unos pocos cientos de años, la vegetación cubriría el concreto, el metal se corrompería y la madera se pudriría. Después de 1000 años, la mayoría de las estructuras colapsarían. Después de 10.000 años, sería difícil ver mucho. Agrega otra era glacial, mares en ascenso o actividad volcánica, y casi nada quedaría. Si civilizaciones avanzadas vivieron alguna vez antes que nosotros, no deberíamos esperar encontrar ciudades completas esperando intactas. Solo deberíamos esperar fragmentos, ruinas desconcertantes, artefactos dispersos o historias transmitidas como mito. Es fácil olvidar cuán frágil puede ser la evidencia. Wooden structures rot quickly. Los textiles y el papel se descomponen en siglos. Incluso las herramientas de metal se corroen hasta ser irreconocibles. A menos que algo esté enterrado y preservado bajo condiciones raras, no dura. En el lapso de decenas de miles de años, casi todas las creaciones humanas desaparecerían. Agrega a esto los efectos de los mares en ascenso, ríos cambiantes, erupciones volcánicas y glaciares, y mundos enteros podrían ser borrados. Desde esta perspectiva, el silencio del pasado no es misterioso, es esperado. El registro geológico muestra el mismo ritmo. Las especies aparecen, florecen y luego desaparecen, a veces lentamente, a veces de golpe. Después de cada desaparición, nuevas formas de vida toman su lugar. Si pensamos en las civilizaciones como parte de este mismo patrón, la ausencia de sus rastros se vuelve más fácil de entender. Así como especies enteras pueden desaparecer del registro, también podrían culturas completas. Una ciudad puede derrumbarse y no dejar nada más que polvo. Un artefacto puede quedar enterrado demasiado profundo para ser encontrado jamás. Y aunque sobrevivan fragmentos, pueden ser tan pocos que no podamos reconocerlos por lo que fueron. Hay momentos en el registro geológico que sugieren reseteos súbitos y dramáticos. El Younger Dryas alrededor de 12.800 años atrás es un ejemplo. Los núcleos de hielo y sedimentos muestran una caída repentina de vuelta a condiciones frías, después de que el mundo había comenzado a calentarse. Este evento duró más de 1000 años, retrasando el final de la era glacial. Algunos investigadores creen que fue provocado por un impacto de cometa.
lo que también podría explicar los incendios masivos vistos en capas de carbón de esa época. Si este evento destruyó una civilización, las capas de la Tierra pueden contener la evidencia más débil de su paso. Cenizas, cambios repentinos en el clima y alteraciones en la supervivencia de especies. Otra capa cuenta sobre la gran erupción de Toba hace 74.000 años. La ceniza de este volcán se ha encontrado en todo el sur de Asia, África y más allá. Marca un momento en que el clima del planeta se volvió bruscamente más frío, y las poblaciones humanas pueden haber casi desaparecido. La capa de ceniza permanece hoy como un recordatorio silencioso de un evento que cambió el mundo, un borrador que podría haber arrasado fácilmente con culturas enteras si existían en ese momento. Lo que es sorprendente es cuán a menudo las capas de la Tierra revelan no estabilidad, sino disrupción. Cada disrupción lleva la posibilidad de borrar lo que vino antes. Las civilizaciones que pudieron haber surgido en edades anteriores podrían estar ocultas dentro de estas capas, irreconocibles para nosotros porque solo vemos las cicatrices de la catástrofe y no las vidas que fueron borradas. De esta manera, la Tierra misma se convierte en la guardiana de historias olvidadas. Sus capas no nombran las civilizaciones que pudieron haberse perdido, pero preservan las marcas de su destrucción. Nos recuerdan que los reseteos no son especulación, sino parte de la historia del planeta, escritos en piedra, hielo y ceniza. Estos rastros nos recuerdan que la historia puede ser mucho más antigua y mucho menos simple de lo que nos dicen. Sugieren que la historia de la humanidad podría ser una de ciclos. Cada nueva civilización surgiendo sobre los huesos ocultos de la última. En lugares como Turquía, India y Sudamérica, los arqueólogos han descubierto estructuras mucho más antiguas de lo que nadie esperaba. Göbekli Tepe en Turquía es quizás el más famoso. Es un vasto sitio ceremonial hecho de enormes piedras talladas, algunas pesando muchas toneladas, y data de al menos 12.000 años atrás. Esto es miles de años antes de que se supusiera que existían la escritura, la agricultura o asentamientos permanentes. Según la visión tradicional, las personas en ese tiempo eran simples cazadores-recolectores. Sin embargo, aquí los encontramos trabajando juntos para mover piedras masivas, tallar símbolos intrincados y construir una estructura que requería conocimiento, organización y habilidad. Göbekli Tepe no está solo. Frente a la costa de Japón, bajo las aguas de Yonaguni, hay un conjunto de formaciones de piedra que se parecen notablemente a terrazas y escalones. Algunos creen que es una formación natural, pero otros argumentan que muestra signos de modelado deliberado. Si fue hecha por el hombre, significaría que las personas construyeron estructuras de piedra complejas hace más de 10.000 años, mucho antes de que la historia oficial permita tales cosas. En India hay ruinas sumergidas cerca de Dwarka, mencionada en textos antiguos como una gran ciudad del pasado. Estas ruinas ahora descansan bajo el mar, sugiriendo que fueron construidas antes de que los niveles del mar subieran al final de la última era glacial. En todo el mundo, desde Sudamérica hasta el Mediterráneo, hay historias dispersas de ciudades perdidas bajo las olas. La historia convencional a menudo trata a estas como leyendas, pero los descubrimientos de ruinas sumergidas reales nos obligan a reconsiderar. Estas anomalías son importantes porque no encajan en la historia lineal y ordenada del ascenso de la civilización. Si aceptamos la posibilidad de reseteos, de repente tienen sentido.
Un pueblo puede haber desarrollado habilidades y conocimientos solo para ser borrado por la catástrofe. Lo que queda es un fragmento roto, una pista sin contexto. Más tarde, cuando la humanidad se levanta de nuevo, estos fragmentos se convierten en valores atípicos misteriosos. Los miramos y decimos, «Esto no debería estar aquí», pero tal vez es solo un remanente del último ciclo. Uno de los aspectos más inquietantes de la historia humana es cuán a menudo las cosas simplemente desaparecen. Miramos el registro arqueológico y encontramos largos periodos de silencio, seguidos repentinamente por estallidos de actividad. Culturas enteras aparecen completamente formadas y luego se desvanecen sin dejar rastro. Este patrón irregular es difícil de explicar si la civilización ha sido un ascenso continuo único. Pero si los reseteos son reales, el patrón comienza a verse diferente. Se convierte en el ritmo de destrucción y renovación. Considera la civilización maya. Durante siglos construyeron grandes ciudades con pirámides imponentes, observatorios y calendarios complejos. Luego, casi de repente, su sociedad colapsó. La jungla recuperó sus ciudades y la gente se dispersó en comunidades más pequeñas. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten por qué. ¿Fue sequía, guerra o enfermedad? Quizás fue todo esto combinado, pero el resultado es el mismo. Una civilización que había alcanzado alturas impresionantes simplemente desapareció. El colapso maya no es único. La cultura del Valle del Indo, una de las primeras grandes civilizaciones, se desvaneció alrededor del 1900 a.C. Sus ciudades fueron abandonadas y su sistema de escritura nunca fue descifrado. Los constructores de Angkor Wat en Camboya dejaron su vasta ciudad-templo en la jungla, y llevó siglos para que los forasteros la redescubrieran. En la isla de Pascua, el pueblo Rapa Nui talló estatuas masivas de piedra, pero su sociedad colapsó mucho antes de que llegaran los europeos. Estas civilizaciones no cayeron porque fueran primitivas. Eran complejas, organizadas y capaces. Aún así, desaparecieron. En cada caso, dejaron fragmentos esparcidos, ruinas cubiertas de maleza y mitos contados por sus descendientes. Si los reseteos son parte del ciclo de la Tierra, estos colapsos podrían no ser accidentes aislados. Podrían ser un patrón. Sociedades alcanzando un cierto nivel solo para ser derribadas por fuerzas más allá de su control. Lo que las personas llaman el fin de una era puede ser solo el más reciente de muchos finales. Estos desaparecidos también nos recuerdan cuán delicado es el conocimiento. Cuando una sociedad colapsa, su conocimiento a menudo va con ella. Las bibliotecas se queman, los sistemas de escritura se olvidan y las habilidades se pierden. En pocas generaciones, una civilización que alguna vez construyó monumentos de piedra puede reducirse a grupos de subsistencia que viven en refugios simples. Sus descendientes pueden recordar historias de grandes ciudades, pero con el tiempo esas historias se vuelven míticas. Los detalles se desdibujan y el pasado se convierte en leyenda. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, entonces lo que vemos en el registro arqueológico es solo la punta del iceberg. Debajo yacen capas y capas de civilizaciones perdidas, cada una desapareciendo antes de que la siguiente surgiera. Algunos pueden haber dejado huellas débiles que aún no hemos reconocido. Otros pueden haberse desvanecido por completo, sin dejar nada más que el vago recuerdo preservado en el mito. El patrón de desapariciones y renovaciones sugiere que la historia no es una línea, sino un círculo.
Civilizaciones suben, caen y son reemplazadas. El ciclo se repite, moldeado por las fuerzas de la naturaleza, el clima y el tiempo. Vivimos en uno de esos ciclos ahora, construyendo sobre las ruinas invisibles de aquellos que vinieron antes. Cuando pensamos en la palabra civilización, a menudo imaginamos ciudades, escritura y tecnología. Pero civilizaciones anteriores pueden no haber dejado estos rastros familiares. Tal vez construyeron con materiales que se descompusieron, como madera, bambú o textiles. Quizás almacenaron conocimiento en formas que no duran. Canciones, historias o símbolos tallados en árboles que desde entonces se pudrieron. Si es así, no encontraríamos sus ciudades o sus libros. Todo lo que quedaría serían pistas vagas, artefactos aislados o recuerdos destilados en mito. El concepto de edades perdidas sugiere que tales civilizaciones sí existieron. Estas no eran sociedades primitivas, sino culturas avanzadas con su propio conocimiento y logros. Simplemente existieron tanto tiempo atrás que casi todo rastro de ellas ha sido borrado. Sus ciudades pueden estar enterradas bajo metros de sedimento o sumergidas bajo mares que subieron al final de eras glaciales. Sus herramientas pueden haber sido hechas de materiales que se corroyeron hace mucho tiempo. Y sus historias, transmitidas oralmente por generaciones, pueden haberse transformado en mitos que ya no reconocemos como historia. Una de las razones por las que las edades perdidas permanecen especulativas es que la evidencia es difícil de encontrar. La arqueología depende de artefactos, huesos y estructuras. Pero si una civilización existió hace 50 o 100.000 años, casi nada sobreviviría. El tiempo, la erosión y las fuerzas geológicas borrarían la mayoría de las huellas. Incluso si encontráramos algo, podríamos no reconocerlo. Un objeto de metal corroído más allá del reconocimiento podría parecer una roca. Un edificio colapsado bajo capas de tierra podría parecer una colina natural. Sin contexto, los fragmentos de edades perdidas son invisibles. Aún así, hay sugerencias. Algunos sitios antiguos muestran signos de sofisticación que no esperaríamos. Alineaciones astronómicas precisas en estructuras de piedra, sugiriendo una comprensión profunda de los cielos. Otros están hechos de piedra tan grande que incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para moverlos. La historia convencional atribuye estos logros a sociedades relativamente simples. Pero si existieron edades perdidas, estos monumentos pueden ser evidencia sobreviviente de su conocimiento. Otra pista yace en mitos que describen mundos anteriores. En tradiciones mesoamericanas, se dice que los dioses crearon varias edades previas de humanidad, cada una destruida a su vez. Los aztecas creían que vivían en la quinta edad, siguiendo 4 ciclos de creación y destrucción. De manera similar, la cosmología hindú describe ciclos repetidos de tiempo que se remontan al pasado distante. Estas historias pueden reflejar memorias culturales de reseteos reales codificados en mito para preservarlos. Si las edades perdidas existieron, explicaría por qué la historia se siente incompleta. No estamos mirando una sola historia ininterrumpida, sino el último capítulo de una serie mucho más larga. Cada ciclo deja solo rastros dispersos y débiles, como páginas arrancadas de un libro. Lo que llamamos el comienzo puede ser simplemente el intento más reciente, con incontables otros enterrados más profundamente en el tiempo. La idea de edades perdidas nos desafía a ver a la humanidad no como una línea recta, sino como un patrón repetitivo. Las civilizaciones surgen, caen
y luego emergen otras nuevas, a menudo olvidando las que vinieron antes. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, podemos ser solo la expresión más reciente de una historia que se ha desarrollado una y otra vez, mucho más allá del alcance de la historia escrita. Cuando miramos hacia el pasado profundo, el silencio es sorprendente. Seres humanos como nosotros han existido durante cientos de miles de años. Sin embargo, durante la mayor parte de ese tiempo, no vemos casi nada. Sin escritura, sin monumentos, sin rastros duraderos de cultura. Los arqueólogos encuentran herramientas y huesos, pero la historia se siente incompleta, como si faltaran páginas del libro de nuestro pasado. Este silencio plantea una pregunta importante. ¿Es realmente una ausencia o es una pérdida? Si imaginamos a la humanidad viviendo durante 200.000 años, parece improbable que las personas pasaran todo ese tiempo de la misma manera. Nuestra especie es inventiva por naturaleza. Incluso en grupos pequeños, los humanos desarrollan conocimiento, transmiten habilidades y se adaptan a su entorno. En el lapso de solo unos pocos miles de años, pasamos de herramientas de piedra a viajes espaciales. ¿Por qué entonces deberíamos creer que en las decenas de miles de años antes de la historia registrada, nada significativo sucedió? El silencio puede no significar que nada ocurrió. Puede significar que lo que ocurrió ha sido borrado. Y sin embargo, de vez en cuando, un fragmento rompe el silencio. Una pintura rupestre miles de años más antigua de lo esperado. Una herramienta que parece demasiado avanzada para su tiempo. Una estructura enterrada profundamente bajo capas de tierra. Estos fragmentos son usualmente tratados como anomalías, excepciones a la regla. Pero tomados en conjunto, pueden ser más que eso. Pueden ser ecos débiles de edades olvidadas. Este silencio también explica por qué los mitos se convirtieron en una forma tan importante de preservar la memoria. Si la cultura material desaparece, las historias pueden sobrevivir en las mentes de los supervivientes. Pueden ser contadas y recontadas, remodeladas a lo largo de generaciones, llevando fragmentos de verdad mucho después de que la evidencia física haya desaparecido. Esta puede ser la razón por la cual tantas culturas antiguas hablan de inundaciones, fuegos y destrucción. No están describiendo ideas abstractas, sino memorias de eventos reales experimentados por sus ancestros. Lo que es inquietante es cuánto de nuestro sentido de la historia depende de este silencio. Asumimos que porque no vemos evidencia, nada existió. Pero la ausencia no es lo mismo que la prueba. El silencio podría ocultar civilizaciones enteras, ciclos completos de humanidad borrados no porque nunca fueron, sino porque el tiempo es un destructor poderoso. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, entonces este silencio no es un espacio vacío, sino una especie de velo. Detrás de él, innumerables historias pueden haberse desarrollado, cada una con sus propias culturas, invenciones y luchas. Puede que nunca conozcamos sus detalles, pero la posibilidad de que alguna vez existieron persiste en los vacíos, recordándonos que lo que llamamos historia es sólo la superficie de algo mucho más profundo. Uno de los aspectos más curiosos de nuestro pasado es la forma en que el progreso humano parece ocurrir en saltos repentinos en lugar de pasos constantes. Durante largos periodos de tiempo,
Las personas parecen vivir de maneras similares, usando las mismas herramientas y técnicas con poco cambio. Luego, casi sin advertencia, la cultura da un salto dramático hacia adelante. Estos saltos son difíciles de explicar si imaginamos la historia como un ascenso continuo e ininterrumpido, pero comienzan a tener sentido si los reseteos son parte de la historia. Tomemos el ejemplo de la evolución humana misma. Se dice que los humanos modernos han existido durante unos 200.000 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, las herramientas que encontramos son simples lascas de piedra y hachas de mano, no muy diferentes de lo que usaban especies humanas anteriores. Luego, alrededor de hace 40.000 años, algo cambia. De repente, vemos arte rupestre sofisticado en lugares como Francia y España. Vemos figurillas talladas, instrumentos musicales y herramientas de caza avanzadas. Este período se llama a menudo la explosión creativa, un florecimiento repentino de cultura e innovación. ¿Por qué sucedió entonces y no antes? Algunos científicos sugieren que un cambio genético desencadenó este salto. Otros apuntan al crecimiento del lenguaje o el pensamiento simbólico. Pero otra posibilidad es que estemos viendo los rastros de recuperación después de un reseteo. Quizás culturas anteriores existieron, desarrollaron conocimiento y luego fueron destruidas. Los supervivientes habrían vivido de maneras más simples, enfocándose solo en la supervivencia. Con el tiempo, a medida que las condiciones mejoraron, comenzaron a reconstruir, redescubriendo habilidades y creando de nuevo. Para nosotros, parece una explosión repentina de creatividad. En realidad, puede haber sido un despertar. Vemos saltos similares más tarde en la historia. La agricultura aparece hace unos 10.000 años en múltiples lugares del mundo. Personas en el Medio Oriente, China, las Américas y África desarrollaron agricultura aproximadamente al mismo tiempo, aunque de diferentes maneras. ¿Por qué sucedería esto tan repentinamente y en tantos lugares a la vez? Es posible que la estabilidad ambiental que siguió a la última era glacial fomentara la agricultura. Pero algunos investigadores se preguntan si fragmentos de conocimiento más antiguo fueron transmitidos y redescubiertos, ayudando a la humanidad a cambiar rápidamente a una nueva forma de vida. El surgimiento de las ciudades es otro salto. En apenas unos pocos miles de años después de la agricultura, vemos la aparición repentina de sociedades complejas en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Estas civilizaciones parecen emerger completamente formadas con escritura, arquitectura, astronomía y leyes. La arqueología rara vez muestra una acumulación larga y gradual. En cambio, la cultura compleja aparece de repente, como si se hubiera activado un interruptor. Si los reseteos son reales, este patrón encaja. Cada vez que la humanidad se reconstruye, puede hacerlo rápidamente, recordando fragmentos de lo que vino antes. Estos vacíos y saltos son recordatorios de que el progreso no siempre es constante. La cultura humana puede no ser una línea recta, sino una serie de intentos interrumpidos una y otra vez por catástrofe. Cada vez que nos levantamos de los comfort teens, fragmentos dejados atrás, a veces llevando memoria en mitos o tradiciones orales, a veces redescubriendo habilidades que pensamos que eran nuevas. Cuando miramos la historia de esta manera,
los saltos repentinos ya no parecen tan misteriosos. No son accidentes o milagros. Pueden ser el ritmo de la humanidad, atrapada en el ciclo de reseteos, reconstruyendo una y otra vez sobre las ruinas de edades olvidadas. Entre los muchos enigmas del pasado, los mapas antiguos destacan como particularmente difíciles de explicar. Los mapas son herramientas prácticas y requieren conocimiento de costas, distancias y navegación que no es fácil de adquirir. Según nuestra línea temporal, la cartografía precisa tiene apenas unos miles de años. Sin embargo, ejemplos dispersos sugieren que alguien mucho antes de nuestra historia aceptada pudo haber tenido una comprensión mucho más avanzada del mundo de lo que asumimos. El más famoso de estos es el mapa de Piri Reis, creado en 1513 por un almirante otomano del mismo nombre. Lo que hace inusual a este mapa no es que existiera en el siglo XVI, sino lo que parece mostrar. Además de los contornos familiares de Europa, África y Sudamérica, incluye una masa terrestre del sur que se parece sorprendentemente a la Antártida. Aún más desconcertante, la costa mostrada no está cubierta de hielo, sino libre de hielo, como habría sido hace miles de años. La historia oficial nos dice que la Antártida ni siquiera fue descubierta hasta principios del siglo XIX. Entonces, ¿cómo podría un mapa de 1513 incluir su contorno y mucho menos sin hielo? Una explicación es que Piri Reis no creó esta información él mismo. Escribió que su mapa fue compilado a partir de muchas fuentes más antiguas, algunas de las cuales pueden haber sido antiguas. Si eso es cierto, entonces el conocimiento de la Antártida y otras costas puede haber venido de civilizaciones mucho antes del surgimiento de Grecia, Roma o incluso Mesopotamia. Si tales civilizaciones existieron, deben haber sido capaces de navegación y exploración global. El mapa de Piri Reis no está solo. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 también representa la Antártida, nuevamente con costas libres de hielo. El mapa de Buache de 1737 muestra ríos y cadenas montañosas bajo la capa de hielo de la Antártida, características que la ciencia moderna solo confirmó en el siglo XX usando radar avanzado. Si estos mapas fueron copiados de otros más antiguos, sugiere que alguien había cartografiado la Antártida mucho antes de que la historia escrita reconozca la posibilidad. Otras anomalías aparecen en mapas de Sudamérica, donde ríos y cadenas montañosas están dibujados con precisión sorprendente. Estos detalles habrían sido casi imposibles de conocer sin exploración avanzada o conocimiento heredado. Algunos argumentan que la precisión de estos mapas puede explicarse como errores o suposiciones. Pero cuando los mismos patrones aparecen en múltiples ejemplos, la coincidencia se vuelve más difícil de aceptar. Si conectamos estos mapas con la idea de reseteos, surge una posibilidad. Quizás antes de que terminara la última era glacial, existió una civilización con conocimiento de navegación y cartografía. Pueden haber explorado costas y registrado sus hallazgos. Cuando la catástrofe golpeó y el mundo fue reseteado, su civilización desapareció, pero fragmentos de su conocimiento sobrevivieron. A lo largo de miles de años, estos fragmentos fueron copiados, intercambiados y finalmente llegaron a manos de cartógrafos posteriores que los preservaron sin comprender completamente lo que mostraban. La existencia de tales mapas no prueba civilizaciones perdidas, pero plantea preguntas difíciles.
¿Cómo podrían las personas saber qué yacía bajo el hielo de la Antártida mucho antes de la tecnología moderna? ¿Por qué los mapas muestran costas que no deberían haber sido visibles durante decenas de miles de años? Estos enigmas sugieren que nuestra historia puede no estar completa y que edades anteriores pueden haber poseído conocimiento ahora olvidado. Los mapas antiguos pueden estar entre los susurros más claros de mundos perdidos, registros débiles de una humanidad que exploró más lejos y sabía más de lo que imaginamos, posible para su tiempo. Si hay un lugar donde la evidencia de civilizaciones perdidas podría estar, escondiéndose a plena vista, es bajo el mar, al final de la última era glacial. Los niveles del mar subieron más de 100 metros a medida que los glaciares se derretían. Costas enteras fueron tragadas, y con ellas lo que sea que las personas hubieran construido a lo largo de la costa. Hoy, casi todas las grandes ciudades de la humanidad son costeras. Si las civilizaciones antiguas siguieron el mismo patrón, entonces muchos de sus asentamientos ahora yacerían bajo el agua, ocultos para nosotros. En décadas recientes, buzos y arqueólogos submarinos han descubierto sitios que parecen confirmar esta posibilidad. Uno de los más llamativos está cerca de Yonaguni, frente a la costa de Japón. Aquí, bajo las olas, yace una estructura de piedra masiva que se asemeja a escalones, terrazas y plataformas. Algunos argumentan que es una formación natural moldeada por la erosión, pero otros insisten en que los ángulos agudos, superficies planas y diseño organizado sugieren construcción humana. Si Yonaguni es verdaderamente hecha por el hombre, dataría de al menos 10.000 años atrás, un tiempo en que la Tierra estaba sobre el nivel del mar. Eso la haría mucho más antigua que cualquier ciudad conocida. Misterios similares existen en otros lugares. En el Golfo de Cambay, frente a la costa de India, escaneos de sonar han revelado lo que parecen ser restos de grandes asentamientos urbanos ahora sumergidos. Los buzos han recuperado artefactos como cerámica y herramientas que sugieren gran antigüedad. Algunas estimaciones sitúan estas ruinas en 9.000 años o más, lo que empujaría la historia de la civilización india muy atrás, más allá de la línea temporal aceptada. En el Mediterráneo, historias de ciudades hundidas han persistido durante siglos. Cerca de la costa de Grecia, las ruinas de lo que parece ser Pavlopetri yacen apenas unos metros bajo el agua. El sitio incluye calles, muros e incluso patios, claramente planificados y organizados. Se cree que tiene alrededor de 5.000 años, pero como está bajo el agua, ha permanecido notablemente bien preservado. Pavlopetri es reconocido oficialmente, pero sirve como recordatorio de cuán fácilmente los asentamientos costeros pueden perderse cuando los mares suben. Si sitios más jóvenes como Pavlopetri existen, ¿cuántos más antiguos yacen más profundos, fuera del alcance fácil? Los mitos también apoyan la idea de mundos ahogados. En India, la ciudad de Dwarka se describe en textos antiguos como un lugar magnífico que eventualmente se hundió bajo las olas. En el Caribe, las leyendas hablan de ciudades tragadas por el mar. Y por supuesto, la historia más famosa es Atlantis, descrita por Platón como una civilización avanzada que desapareció bajo el océano en un solo día y noche de catástrofe. Ya sea que Atlantis fuera real o no, la consistencia de estas historias en todas las culturas es sorprendente. Las ruinas submarinas pueden contener alguna de las evidencias más fuertes de reseteos, porque muestran cuán frágiles son las costas.
Una ciudad puede prosperar durante siglos solo para desaparecer casi de la noche a la mañana cuando el mar sube. A lo largo de miles de años, regiones enteras podrían desaparecer, dejando poco rastro. La tecnología moderna apenas está comenzando a explorar el fondo oceánico, y la mayor parte permanece sin examinar. Si han ocurrido reseteos, gran parte de su evidencia puede estar esperando silenciosamente en las profundidades, preservada bajo capas de arena y sal. El misterio de las ruinas submarinas no se trata solo de si sitios específicos son naturales o hechos por el hombre. Se trata de la posibilidad más amplia de que nuestra línea temporal esté incompleta. Si las civilizaciones alguna vez vivieron a lo largo de costas antiguas, ahora enterradas por el mar, entonces la historia de la humanidad puede ser mucho más antigua y más compleja de lo que nos damos cuenta. Las eras glaciales se describen a menudo como eventos naturales, ciclos lentos de congelación y descongelación, moldeados por cambios en la órbita de la Tierra y el clima. Pero si pensamos en ellas desde la perspectiva de la civilización humana, pueden verse como enormes borradores. Cada vez que el hielo avanzó, remodeló continentes, enterró paisajes y obligó a las poblaciones a moverse. Cada vez que retrocedió, inundó costas y destruyó lo que se había construido a lo largo de la costa. La última era glacial terminó hace solo unos 12.000 años. Antes de eso, durante decenas de miles de años, gran parte de Norteamérica y el norte de Europa yacían bajo gruesas capas de hielo. Regiones enteras eran inhabitables. Sin embargo, otras partes del mundo permanecían templadas y potencialmente habitables. Si las personas vivían en esas regiones y construyeron civilizaciones, sus rastros habrían sido borrados cuando el hielo retrocedió y los mares subieron. El hielo en sí es un destructor poderoso. Puede aplastar montañas, tallar valles y enterrar todo bajo su peso. Cuando finalmente se derrite, libera inundaciones masivas de agua que remodelan el paisaje una vez más. Cualquier estructura, herramienta o ciudad atrapada bajo el hielo o en el camino de las aguas de deshielo sería destruida o arrastrada. Después de 10.000 años, poco o nada quedaría. Lo que hace que las eras glaciales sean particularmente efectivas como reseteos es su duración. No son eventos breves. Duran decenas de miles de años, tiempo suficiente para que múltiples generaciones olviden cómo era el mundo antes. Cuando el hielo finalmente retrocede, los supervivientes se encuentran en un paisaje transformado, forzados a comenzar de nuevo en un mundo que apenas se parece al que conocían sus ancestros. El retorno lento después de cada reseteo ayuda a explicar por qué nuestra historia se siente tanto corta como incompleta. Lo que llamamos el comienzo de la civilización puede no ser el primer comienzo en absoluto. Puede ser solo la recuperación más reciente, construida sobre memorias de mundos hace mucho borrados. Entre los muchos mitos que hablan de mundos perdidos, Atlantis es quizás el más famoso. Descrito por primera vez por el filósofo griego Platón, se decía que era una gran civilización insular que existió miles de años antes de su tiempo. Según su relato, Atlantis era poderosa, avanzada y rica. Pero en un solo día y noche de desastre, fue tragada por el mar. Durante siglos, las personas han debatido si Platón estaba relatando historia, transmitiendo leyenda o simplemente creando una parábola. Lo que hace a Atlantis tan intrigante es cómo su historia resuena con otros mitos de tierras perdidas. En India, textos antiguos describían Dwarka,
una ciudad que se decía había sido construida por el dios Krishna. Se describía como magnífica, con grandes palacios y calles que brillaban como cristal, pero al final también se perdió bajo las olas. En el Pacífico, las culturas polinesias cuentan de islas que una vez existieron, pero luego se hundieron en el mar. En las Américas hay historias de ciudades destruidas por fuego del cielo o tragadas por inundaciones. Detalles diferentes, nombres diferentes, pero el mismo patrón. Civilizaciones alcanzando grandeza y luego desapareciendo repentinamente. Es tentador descartar todo esto como cuentos simbólicos. Sin embargo, las similitudes son difíciles de ignorar. ¿Por qué tantas culturas separadas por océanos recuerdan mundos destruidos de casi la misma manera? Si pensamos en reseteos, estos mitos pueden ser más que imaginación. Pueden ser memorias culturales de eventos reales. Los supervivientes pueden haber transmitido sus historias, convirtiéndolas en leyendas para que no fueran olvidadas. Con el tiempo, los nombres y detalles cambiaron, pero la estructura permaneció. Una gran civilización, destrucción repentina y un nuevo comienzo. Los descubrimientos modernos prestan algo de peso a estos mitos. Las ruinas cerca de Dwarka, en India, por ejemplo, sugieren que los asentamientos sí existieron donde las historias dicen que existieron, ahora yaciendo bajo el agua. El relato de Platón sobre Atlantis también puede reflejar memorias de lugares reales. Algunos investigadores lo vinculan con la erupción de Terra Santorini alrededor del 1600 a.C., que destruyó la civilización minoica. Otros creen que podría referirse a tierras perdidas al final de la última era glacial, cuando los mares en ascenso tragaron costas alrededor del mundo. Incluso si nunca encontramos una sola Atlantis, la persistencia de estas historias es significativa. Sugieren que las personas en todo el mundo recordaban no solo la existencia de civilizaciones anteriores, sino su desaparición repentina. Estas memorias pueden estar distorsionadas, pero apuntan a la misma verdad subyacente. Los reseteos han ocurrido antes. Atlantis es poderosa como símbolo, porque nos recuerda cuán frágil puede ser la civilización. Una sociedad puede elevarse a grandes alturas, pero todo lo que se necesita es un evento catastrófico para barrerla. Si la Tierra ha sido reseteada muchas veces, Atlantis puede no haber sido única. Puede haber sido una de muchas civilizaciones borradas de la historia, recordada solo como una historia débil transmitida a través del tiempo. Ya sea que Atlantis misma existiera o no, su leyenda lleva un mensaje importante. Las civilizaciones pueden desaparecer, dejando solo fragmentos y memorias. Y si ha sucedido antes, podría suceder de nuevo. Cuando miramos juntos mitos, geología y arqueología, comienza a emerger un patrón claro. El mundo parece moverse en ciclos de fuego, inundación y renacimiento. Es como si la Tierra misma siguiera un ritmo, a veces lento y sutil, a veces repentino y violento. Cada vez que la vida es desafiada, las civilizaciones colapsan y los supervivientes comienzan de nuevo. Las inundaciones son las más ampliamente recordadas. Aparecen en tradiciones de todo el globo, desde Mesopotamia hasta India, desde las Américas hasta el Pacífico. Las aguas en ascenso al final de la última era glacial podrían explicar estas historias. A medida que los glaciares se derretían, los niveles del mar subieron dramáticamente, ahogando costas y tragando regiones enteras.
Para las personas que vivían cerca de la costa, habría sentido como si el mundo mismo estuviera terminando. Patrias enteras podrían desaparecer en unas pocas generaciones, dejando a los supervivientes dispersarse tierra adentro y llevar historias de lo que se perdió. El fuego es otro tema. A veces se describe como fuego del cielo, a veces como llamas barriendo la tierra. Estas podrían ser memorias de erupciones volcánicas o incluso impactos de asteroides. La erupción de Toba hace 74.000 años habría llenado el cielo de ceniza, oscureciendo el sol y cubriendo la tierra de devastación. Para quienes lo vivieron, el mundo habría parecido consumido por fuego y oscuridad. Más tarde, esta memoria podría tomar la forma de mito, contada como un reseteo ardiente. El hielo mismo juega un papel en el ciclo. En tradiciones del norte, como la nórdica, el fin del mundo viene no solo con fuego, sino también con hielo. En geología, vemos que el hielo ha remodelado la Tierra muchas veces, enterrando paisajes, alterando ríos y forzando a la humanidad por nuevos caminos. Cada avance glacial habría destruido lo que vino antes, y cada retroceso habría revelado un mundo cambiado, listo para nuevos comienzos. Lo que es sorprendente es cómo estos ciclos se repiten. Una sociedad crece, alcanza estabilidad y comienza a florecer. Luego llega la catástrofe. Puede venir como agua, fuego o hielo, pero el efecto es el mismo. Las ciudades caen, el conocimiento se pierde y los supervivientes se dispersan. Después, comienza un largo periodo de reconstrucción. El patrón continúa hasta que una vez más la vida se vuelve lo suficientemente estable para que surjan nuevas civilizaciones. En este sentido, la historia de la humanidad no es de progreso constante, sino de resiliencia. No somos los primeros en construir, explorar o preguntarnos. Puede que solo seamos los más recientes, parados en la superficie de incontables ciclos anteriores. Cada vez que la Tierra se resetea, la mayor parte de lo que se construyó se borra, pero el ciclo mismo perdura, repitiéndose a través de edades demasiado vastas para que las comprendamos completamente. Los mitos de fuego, inundación y hielo no son historias aleatorias. Son reflejos del mismo patrón repetitivo visto desde diferentes rincones del mundo. Nos recuerdan que lo que se siente permanente es frágil y que la Tierra se ha reseteado no una vez, sino muchas veces. La historia de la civilización puede ser menos sobre comienzos y más sobre continuaciones. Cada edad llevando fragmentos de la última, cada reseteo dando lugar al siguiente renacimiento. Entre los descubrimientos más desconcertantes en arqueología están los artefactos que no parecen encajar. Estos objetos son a menudo pequeños, a veces pasados por alto, pero desafían la línea temporal simple que nos enseñan. Sugieren ya sea que las personas fueron capaces de más de lo que asumimos en un tiempo mucho más temprano, o que fragmentos de conocimiento de civilizaciones perdidas se transmitieron a través de reseteos de maneras que no entendemos completamente. Un ejemplo a menudo discutido es el mecanismo de Antikythera, encontrado en un naufragio frente a la costa de Grecia. Al principio parecía ser solo un bulto corroído de bronce, pero un estudio más detallado reveló un dispositivo de extraordinaria sofisticación. Un mecanismo de engranajes capaz de predecir eventos astronómicos como eclipses y movimientos planetarios. A veces se le llama la primera computadora del mundo.
El mecanismo de Antikythera data de hace más de 2000 años, pero nada similar a él se volvió a ver durante más de un milenio. Su existencia sugiere un nivel de conocimiento tecnológico que no debería haber sido posible en ese momento, o al menos no extendido. ¿Cuántos otros dispositivos se perdieron antes de que éste se hundiera en el fondo del mar? Otras anomalías son aún más antiguas. En Sudáfrica, misteriosas esferas metálicas han sido encontradas en capas geológicas datadas de miles de millones de años atrás. Algunos científicos argumentan que son formaciones naturales, mientras que otros creen que su simetría y construcción sugieren algo artificial. Ya sean hechas por el hombre o no, nos recuerdan cuán poco entendemos sobre el tiempo profundo y qué podría haber existido en siglos anteriores. También hay tallados en piedra y obras de arte que parecen representar cosas muy adelantadas a su tiempo. En algunos templos antiguos de India, las figuras parecen asemejarse a cohetes o naves voladoras. En el arte mesoamericano, hay tallados que algunos interpretan como astronautas o maquinaria compleja. Estas interpretaciones son debatidas, pero plantean la posibilidad de que fragmentos de memoria pueden haberse transmitido en forma simbólica. Lo que nos parece imaginación puede haber sido un reflejo de algo real en un ciclo previo. Incluso artefactos más mundanos pueden plantear preguntas. En capas de tierra que se cree tienen cientos de miles de años, ha habido reportes de clavos, herramientas u objetos que parecen sospechosamente como artículos fabricados. Muchas de estas afirmaciones son descartadas o disputadas, pero el número puro de tales anomalías mantiene viva la pregunta. Si han ocurrido reseteos, es exactamente en estos fragmentos aislados, desconcertantes y fuera de lugar que esperaríamos encontrar rastros de civilizaciones anteriores. La dificultad radica en la interpretación. La ciencia convencional a menudo explica tales artefactos como errores, identificaciones erróneas o engaños. A veces eso puede ser cierto, pero la posibilidad permanece de que una pequeña fracción de ellos sean genuinos, que sean supervivientes de mundos borrados por reseteos. Si es así, son pistas preciosas, pequeñas ventanas a ciclos pasados que de otro modo han desaparecido completamente. Lo que estos artefactos nos recuerdan es que nuestra línea temporal no es tan sólida como creemos. La historia de la humanidad está construida a partir de las piezas que tenemos. Pero muchas piezas pueden estar faltando. Algunas pueden estar enterradas profundamente, algunas arrastradas y algunas destruidas para siempre. Unas pocas, sin embargo, pueden estar todavía en nuestras manos, no reconocidas por lo que realmente son. Son recordatorios silenciosos de que la Tierra puede haber sido reseteada muchas veces y que nuestra edad no es necesariamente la primera en alcanzar más allá de lo ordinario. Cuando pensamos en la historia, a menudo pensamos en ella como extendiéndose muy atrás en el pasado. Pero la historia escrita, el tipo preservada en libros, inscripciones y registros, es asombrosamente corta. Los primeros sistemas de escritura conocidos aparecieron hace solo unos 5000 años. Eso significa que todo lo que consideramos historia documentada cubre menos del 3% del tiempo que los humanos modernos han existido. El otro 97% es silencioso, sin registro escrito alguno. Este desequilibrio moldea cómo nos vemos a nosotros mismos, porque la escritura preserva detalles, hace que las civilizaciones parezcan mucho más avanzadas, complejas y reales. En contraste, los miles de años antes de la escritura
Se sienten primitivos y vagos, como si nada significativo hubiera sucedido. Pero esta es una ilusión creada por lo que sobrevive. La ausencia de escritura no significa la ausencia de cultura, conocimiento o incluso civilización. Solo significa que no tenemos sus registros. Las tradiciones orales llevaron historias mucho antes de la escritura, pero son frágiles. A lo largo de generaciones, los detalles cambian y los significados se transforman. Los mitos de inundaciones, fuegos y reseteos pueden ser remanentes de estas tradiciones orales, comprimidos y remodelados por la memoria. Sin registros escritos, sin embargo, edades enteras de experiencia humana desaparecen de la vista. Una ciudad destruida por inundación, una cultura borrada por cambio climático, un pueblo dispersado en grupos más pequeños. Todo esto podría suceder sin dejar nada que sobreviva por escrito. También vale la pena recordar cuán fácilmente la historia escrita puede perderse. La Biblioteca de Alejandría, a menudo romantizada como la mayor colección de conocimiento antiguo, fue destruida en etapas durante siglos. Incontables pergaminos y textos desaparecieron. No sabemos qué se perdió, pero nos recuerda que incluso cuando existe la escritura, es frágil. Incendios, guerras y negligencia pueden borrar archivos completos en una sola generación. Si ocurrieron reseteos, pueden haber destruido no solo ciudades, sino también todo rastro de conocimiento escrito, dejando a los supervivientes comenzar de nuevo, sin libros ni registros. En pocas generaciones, el conocimiento de la escritura misma podría olvidarse y la humanidad volvería a confiar en la tradición oral hasta que alguien reinventara los símbolos escritos. Esta fragilidad ayuda a explicar por qué nuestra historia escrita es tan corta. No porque nada sucediera antes, sino porque lo que se escribió se perdió. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, entonces la historia escrita puede ser solo la punta más reciente de un iceberg mucho más grande. Debajo yacen capas de conocimiento perdido, lenguas olvidadas e historias que nunca se registraron o que fueron registradas y luego borradas. Lo que llamamos el amanecer de la civilización puede ser simplemente el momento en que las personas comenzaron a escribir de nuevo, no la primera vez que lo hicieron. El silencio antes de la historia escrita no está vacío. Puede estar lleno de vidas vividas, ciudades construidas y conocimiento ganado. Pero sin escritura para preservarlo, todo se desvaneció en mito y memoria. Y si otro reseteo llegara hoy, nuestra propia historia escrita podría desaparecer de la misma manera, dejando a los futuros supervivientes preguntándose si alguien vino antes. Pensar en reseteos no es solo mirar hacia el pasado, también es mirar hacia el futuro. Si la Tierra ha sido reseteada antes, entonces el patrón que vemos en la historia, el ciclo de surgimiento, caída y renovación, puede no haber terminado. Podemos estar viviendo dentro del ciclo ahora mismo, parados en un momento entre el último reseteo y el próximo. Esta idea puede sentirse incómoda. Queremos creer que nuestra civilización es diferente, que hemos aprendido lo suficiente, construido lo suficiente para estar seguros. Pero la Tierra no hace excepciones. Los mismos procesos que moldearon el mundo antes. Y hay razón para pensar que no volverán a suceder. El registro geológico muestra que la Tierra no es estable durante largos periodos de tiempo. Los cambios climáticos, movimientos tectónicos e impactos cósmicos son todos parte de su ritmo. Desde esta perspectiva, nuestra civilización no está fuera del ciclo, sino atrapada dentro de él,
justo como las anteriores pueden haberlo estado. También podemos ver ecos de ciclos anteriores en nuestros propios mitos y tradiciones. Las historias de grandes inundaciones, de destrucción ardiente y de edades anteriores pueden no solo describir el pasado, sino también servir como advertencias para el futuro. Nos recuerdan que los reseteos son posibles, que han ocurrido antes y que la supervivencia depende de la adaptación. Si civilizaciones previas ignoraron tales advertencias, pueden haber desaparecido sin dejar rastro. Si las ignoramos, podemos algún día hacer lo mismo. Pero también hay otra forma de ver esto. Si somos parte de un ciclo, entonces nuestra existencia no está aislada. Estamos conectados a edades anteriores, incluso si no podemos recordarlas completamente. Nuestros logros pueden hacer eco de los suyos. Nuestro conocimiento puede ser fragmentos redescubiertos, y nuestros mitos pueden llevar sus voces. En este sentido, no estamos solos en la historia. Somos parte de una historia más larga que se extiende hacia atrás a través de incontables reseteos. Cada edad construyendo sobre lo que vino antes de maneras que aún no entendemos. Vivir en un ciclo es vivir con incertidumbre. No podemos saber cuánto durará esta edad, pero podemos reconocer que nuestro lugar no está garantizado y que el silencio del pasado puede algún día incluirnos. Si la Tierra ha sido reseteada miles de veces, entonces somos solo el último capítulo en una historia mucho más antigua, una que continuará con o sin nosotros. Si la Tierra se resetea de nuevo, ¿qué significaría para nosotros? La pregunta no es simplemente sobre supervivencia, sino sobre memoria. Las civilizaciones pueden perdurar durante miles de años, pero los reseteos borran más que ciudades y personas. Borran historias, conocimiento y conexiones. Si el ciclo continúa, entonces lo más frágil que poseemos no son nuestros edificios o nuestras máquinas, sino nuestra comprensión de quiénes somos. Imagina una gran inundación barriendo las costas modernas. Casi todas las ciudades importantes hoy se encuentran junto al mar. Las aguas en ascenso las ahogarían tal como ahogaron asentamientos antiguos al final de la última era glacial. En cuestión de generaciones, naciones enteras podrían desaparecer bajo el océano. Los supervivientes se dispersarían tierra adentro, llevando solo fragmentos de memoria para sus hijos y nietos. Las historias de rascacielos, barcos o satélites podrían sonar como mitos. Con el tiempo, esas historias perderían detalle y tomarían significado simbólico. Eventualmente, podrían no sonar diferentes de las leyendas que ahora leemos de edades doradas perdidas. El fuego es otra posibilidad. Un impacto de asteroide, aunque raro, podría traer devastación a escala global. La ceniza en el cielo podría bloquear la luz solar. Los cultivos fallarían y los sistemas globales colapsarían. Las ciudades podrían ser abandonadas, las industrias silenciadas y en poco tiempo, la humanidad reducida a pequeños grupos luchadores. Desde su perspectiva, el mundo moderno habría desaparecido y en unos pocos siglos poca evidencia permanecería de que alguna vez existió. Incluso cambios menos dramáticos podrían actuar como reseteos. Cambios en el clima, graduales pero implacables, podrían interrumpir los suministros de alimentos y desplazar poblaciones. Las guerras o colapsos económicos podrían romper las redes frágiles que sostienen nuestro mundo. Si suficientes sistemas fallan a la vez, una civilización tan compleja como la nuestra puede desenredarse rápidamente. La historia muestra que las grandes sociedades a menudo caen no con un solo golpe, sino con una serie de presiones que abruman su resiliencia. La pregunta entonces no es si la Tierra cambiará,
Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, sino si perduraremos cuando lo haga. Si han ocurrido reseteos antes, nos recuerdan que la supervivencia no está garantizada. Civilizaciones mucho más antiguas que la nuestra pueden haberse pensado seguras solo para desaparecer casi de la noche a la mañana. Si les sucedió a ellas, podría sucedernos a nosotros. Sin embargo, de cierta manera, los reseteos también nos recuerdan la resiliencia. Cada vez que la Tierra ha cambiado, la vida ha regresado. Cada vez que la humanidad ha enfrentado colapso, las personas han encontrado formas de reconstruir. Si llega otro reseteo, nuestros descendientes pueden levantarse de él, como lo hemos hecho nosotros, llevando fragmentos de memoria, construyendo nuevos mundos y continuando el ciclo. Pueden mirarnos hacia atrás, como miramos hacia atrás a Atlantis o Göbekli Tepe, preguntándose quiénes éramos, qué construimos y cómo desaparecimos. Considerar la posibilidad de otro reseteo no es imaginar el fin del mundo, sino reconocer la fragilidad de nuestro lugar en él. Es un recordatorio de que somos parte de algo más grande, algo cíclico, y que la permanencia nunca ha sido parte de la historia de la Tierra. Cuando retrocedemos y miramos la historia como un todo, emerge una imagen diferente de la Tierra. No es la historia de un solo ascenso, desde comienzos simples hasta complejidad moderna, sino de muchos ascensos, cada uno borrado a su vez. Las civilizaciones pueden haber vivido y prosperado antes que nosotros, cada una construyendo su propio mundo, cada una barrida por inundaciones, fuego, hielo o tiempo. Lo que vemos como historia puede ser solo la capa superficial de algo mucho más antiguo, un ciclo repetido incontables veces. El silencio del pasado profundo no está vacío, está lleno de posibilidades. En sus vacíos pueden yacer las memorias de edades perdidas, los fragmentos de conocimiento olvidado, los rastros de personas que una vez estuvieron donde estamos ahora. Sus voces pueden sobrevivir solo como mitos, sus ciudades solo como ruinas bajo el mar, sus logros solo como artefactos desconcertantes que no encajan. Pero en el ritmo de los reseteos, su presencia persiste. No podemos saber cuántas veces la Tierra ha sido reseteada. Quizás solo unas pocas, quizás miles. Cada vez, la mayor parte de la evidencia habría sido borrada. Y cada vez, los supervivientes habrían reconstruido, llevando fragmentos de lo que vino antes. Una y otra vez, la humanidad puede haber vivido a través de ciclos de pérdida y renovación. El mundo que conocemos puede no ser único, sino un capítulo en un libro más largo, escrito y reescrito a través del tiempo profundo. Lo que esto significa para nosotros es incierto. Podemos creer que estamos en el pico de la historia, pero también pueden haberlo creído quienes vinieron antes. Podemos creer que nuestro conocimiento durará, pero el tiempo erosiona todo. Los océanos suben, las montañas se desmoronan y la memoria se desvanece. En la escala de la Tierra, incluso nuestros monumentos más grandes son temporales. Dentro de 1000 años pueden ser ruinas. Dentro de 10.000 años pueden haberse ido. Dentro de 100.000 años, incluso su polvo puede ser irreconocible. Y sin embargo, hay algo reconfortante en este ciclo. Los reseteos no significan un final, sino una renovación. Cada vez la vida encuentra una manera de continuar. Cada vez la humanidad se adapta, perdura y comienza de nuevo. Si la Tierra se resetea en el futuro, no será el fin de la historia, sino el comienzo de otro capítulo, uno escrito por quienes sobrevivan, llevando fragmentos de memoria a un nuevo mundo. Esta noche, mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, el pensamiento no es temer, sino maravillarse.
Imaginar que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, un ritmo repetitivo que se extiende hacia el pasado profundo y hacia adelante al futuro distante. Los reseteos de la Tierra nos recuerdan que no estamos fuera del tiempo, sino dentro de él. Somos temporales, pero también resilientes. Somos frágiles, pero también perdurables. Y quizás, así como nos preguntamos sobre las civilizaciones perdidas que pueden haber venido antes que nosotros, algún día otros se preguntarán sobre nosotros. Pueden caminar por la Tierra, mirar ruinas dispersas y hacer la misma pregunta que hacemos ahora. ¿Cuántas veces ha sido reseteada la Tierra? ¿Y cuántas historias ya han sido olvidadas?